Ya estamos en comunicación con el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, exministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Raúl Zaffaroni. ¿Qué tal, Zaffaroni? ¿Cómo le va? Roberto Navarro. Bien, ¿qué tal, Navarro? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Bueno, ¿habrá leído el trabajo que hicimos en el Destape? Sí. Sí, efectivamente. ¿Qué reflexión le merece? Bueno, se refiere a lo de los jueces. El ingreso 15 veces del juez Boriski, a la quinta, el ingreso del juez Hornos, el ingreso del juez Llorens, del fiscal Ple. Esto se da, hay que tomar en cuenta también que se le pide el listado a Macri, Poder Ciudadano le pide el listado de sus ingresos, y Macri le da un listado en donde saca todos estos ingresos. ¿Sí? Claro. Esto me parece que cierra un poco la idea. Sí, realmente, bueno, lo dije ayer de alguna manera. Por supuesto que se puede decir, bueno, cada cual tiene derecho a visitar a quien quiere, lo cual fuera de contexto es cierto, ¿no? Porque ninguna conducta fuera de contexto es buena o es mala en sí, ¿no? ¿Qué sé yo? Disparar un arma de fuego, bueno, generalmente es malo, pero puede uno estar practicando tiro al blanco, ¿no? Jugar al yo-yo, y sí, es inofensivo, pero si al lado está el tío al que uno va a heredar con un infarto que necesita el médico y si no se muere, es una acción criminal, ¿no? Entonces, sí, visitar a cualquiera, bueno, sí, pero acá el problema es el contexto. Visitar a alguien por parte de los jueces, pueden hablar con quien quiera, pueden visitar a quien quieran, etcétera, pero acá el contexto es un contexto de persecución política, una persecución política que no tiene precedentes en toda la historia de nuestra justicia en tiempos en tiempos de regímenes constitucionales. Porque nuestra justicia pudo fallar alguna vez, bueno, no es bueno, pero si falló alguna vez fue en sentido de impunidad, pero nunca en un gobierno constitucional y en forma sistemática la justicia se dedicó a perseguir opositores. Esto es la primera vez en la historia. Nosotros publicamos en cada caso el contexto de lo que ocurrió tras la visita del juez al presidente. Ese es el asunto, coincidencia de fechas, etcétera, ese es el contexto. Ahora, el argumento de que no, bueno, cada uno visita a quien quiere, sí, ese argumento de que fuera de contexto, bueno, la conducta es inocente, bueno, lo usó Eichmann, ¿no? Yo ordenaba trenes, sí, claro, bueno, fuera de contexto ordenar trenes es inocente, en el contexto es genocida. Bueno, sí, claro, ese es el asunto. Creo que esto es uno de los escándalos más grandes de toda la historia de nuestra justicia en tiempos constitucionales, ¿no? En fin, me parece que es una inconducta judicial incalificable, pero no solo judicial, sino creo que es incalificable para cualquiera que haya salido de una facultad de Derecho con el título de abogado, ¿no? Que a partir de acá pueden surgir distintas cosas, ¿no? Hechos de los abogados defensores, movimientos en el Consejo de la Magistratura, pedidos de juicio político. En cada caso, empecemos por ejemplo por lo que puede hacer un abogado defensor con esto. ¿Qué puede hacer un abogado defensor en los casos en donde algunos de estos jueces actuaron en temas que atañen a sus defendidos? Impetrar la nulidad. Estamos en una situación más o menos análoga a la resuelta por el Tribunal Supremo de Brasil respecto del juez, entre comillas, Moro, ¿no? Bueno, una situación análoga, sin contar con todas las cosas que fueron pasando en el curso, bueno, grabaciones de las conversaciones de los presos con sus abogados, que es una aberración que no tiene límite eso. Bueno, sin contar con decisiones que han sido aberrantes desde el punto de vista jurídico, y no solo jurídico, sino ético y hasta de sentimiento elemental de humanidad, impedirle un tratamiento al ex canciller, por favor, un tratamiento oncológico, barbaridades de esa naturaleza, ¿no? Bueno, qué sé yo, estamos ante un verdadero escándalo.
verdadero escándalo que toleraron todos, lo toleró también la Corte Suprema, ¿no? Claro, así es. Y en el contexto político, ¿usted piensa que, perdón, en el contexto político no, en el contexto de lo que puede hacer el Consejo de la Magistratura o lo que debiera hacer? Lo que debiera hacer el Consejo de la Magistratura es mandar a todos estos jueces a un jury, y que sea el jurado de enjuiciamiento el que se ocupe. Y después en los casos, que no son todos, pero en los casos en que haya prevaricato, y bueno, se los procesa. Y se verá. Ajá. Es eso lo que usted hace una aclaración de que no son todos. ¿Qué diferencias hay en cada caso? No, bueno, el prevaricato requiere, bueno, son condiciones muy especiales, es decir, es una sentencia dictada contra la letra expresa de la ley invocada por las partes o por él mismo, o fundada en hechos falsos. Bueno, habrá que ver en cada caso si han hecho esa conducta. Pero de cualquier manera, estos tocamientos, esta cosa vergonzosa, esta cosa mafiosa de contactos con el Ejecutivo al mismo tiempo que se está haciendo una persecución política, por sí misma, este es un mal desempeño. El hecho de que Macri lo haya ocultado cuando se le pide el listado, se lo pide Poder Ciudadano, el listado, sí, al gobierno de Mauricio Macri, y Mauricio Macri elimina de ese listado el ingreso de los jueces. ¿Es un delito eso? No, eso no es un delito. Eso directamente es estar confesando que sí sabe lo que se está haciendo. Porque si en realidad fueron visitas sociales al mero efecto de que, bueno, voy al casamiento de tu hija, bueno, no había por qué borrarla. Pero bueno, directamente si la está borrando, el presidente me dijo que el presidente me dijo que él consideraba que era falsedad ideológica. No, yo no lo veo como falsedad ideológica en un instrumento público. Pero sí le cierra en el hecho de decir, bueno, si estamos considerando el contexto de cómo fueron los jueces, sí le cierra en cuanto a que le da gravedad por el hecho de que Macri claramente consideraba que la sociedad no debía enterarse. ¿Está bien lo que digo? A ver. Sí. Y si no fuera el contexto de persecución política, y cada cual tiene derecho a hablar con quien quiere. Yo me acuerdo cuando Clarín le sacaba la foto de que venía a mi casa Amado Vudú. Bueno, sí, pero yo al día siguiente no me dediqué a meter preso a Macri disfrazándolo con un chaleco antibalas, ni saqué a Bullrich en camisón. No, cuidado. Sí. Y si las cosas que he resuelto, bueno, declaré la constitucionalidad de la ley de medios, y sí, estoy profundamente convencido, ni Vudú ni nadie me iba a convencer ni de eso ni de lo contrario. ¿Por qué? Porque creo que ese emporio, esa corporación mentirosa es incompatible con una democracia plural que queremos en el país, ¿no? Bueno, simplemente por eso, pero es una íntima convicción que tengo. No es que nadie me vaya a convencer. Nunca perseguí a nadie. Ese es el asunto. Ahora, el contexto es un contexto persecutorio, ese es el problema. Hay le leo un poquito el primer párrafo de una de las notas, que acá hay otro costado de la cuestión, que dice: Mauricio Macri, Gustavo Arribas y el fiscal Raúl Ple se reunieron en la Quinta de Olivos el 23 de marzo de 2018. Uno era el presidente, el otro era el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia, dedicada al espionaje ilegal, el armado de causas judiciales contra opositores. El tercero era el fiscal ante la Cámara de Casación, uno de los hombres más poderosos de Comodoro Pi, que intervino en la denuncia del fiscal Nisman, causa del futuro, lo de las fotocopias de los cuadernos, el guase del grupo Indalo. Ahí se ve esto que venimos hablando del Lofer, Servicio de Inteligencia, el presidente y el fiscal Ple. Claro, esto es una cosa, una mezcla, no sé, repugnante realmente, de espías, de pseudoperiodistas, de políticos. Bueno, directamente es una asociación ilícita. Ajá.
¿Podemos? Una asociación ilícita dedicada a cometer este tipo de hechos, este tipo de persecuciones. Ese es el contexto. Si no fuera un contexto persecutorio, no, cada juez puede ir a visitar al presidente, ir a comer con quien quiera, cada uno tiene sus amigos, no tiene nada que ver. Pero el problema es que es un contexto persecutorio. No sé si estoy claro en esto, ¿no? Sí, no quiero dejar que se explaye. Fuera de eso, no, claro, por supuesto, cada uno puede hablar con quien quiere, etcétera, no por el hecho de ser juez uno se aísla de la gente, no, eso no es cierto. Pero, y vuelvo a repetir, si uno lee las notas de estos días... Esto no había pasado nunca en la historia de nuestro Poder Judicial en tiempos constitucionales en forma sistemática, no. O sea, esto que publicamos de semejante cantidad de visitas de jueces y fiscales a un presidente nunca había pasado. No, pero nunca había pasado, pueda que la haya pasado, puede ser, yo no sé, visitas puede haber habido, pero nunca en un contexto de persecución política sistemática a opositores, persecución política judicial. Le vuelvo a repetir, si alguna vez pudo fallar nuestra justicia en tiempos constitucionales, es malo, pero bueno, no importa. Pero lo pudo hacer por impunidad, pero no para meter en la cárcel a nadie. Esto es nuevo. Porque lo que hay es un intento de naturalizarlo el tema, ¿no? Hoy Pablo Tonelli dijo que no tenía nada de malo. Bueno, las notas de Clarín, de Daniel Santoro, y por supuesto, Eichmann ordenaba trenes, sí, claro. Sí, si lo saco de contexto no tiene ninguna importancia. El problema es en el contexto. Claro, el argumento de que la conducta es inofensiva, sí, juego al yo-yo mientras está muriendo el tío al lado. Bueno, sí, claro, es inofensiva. Si lo saco de contexto, sí, la conducta puede ser inofensiva. En el contexto esto es una monstruosidad, ese es el problema. Claro. Y siempre hemos hablado de que la persecución era mediático-judicial, como ocurrió en Brasil, como ocurrió en Ecuador, y hay visitas, por ejemplo, en donde se reúne Mañeto el 17 de julio de 2017 con Mauricio Macri y por la tarde es detenido el contador Víctor Manzanares y al otro día la tapa de Clarín es justamente detienen al contador de los Kirchner por intentar eludir el embargo judicial. Y esto se da en varias oportunidades con Mañeto, con Seguier. ¿Piensa que también es un indicio de todo esto que ha ocurrido? Yo creo que es una asociación ilícita. Sí. Ajá. Sí, creo que es una asociación ilícita y, bueno, una asociación ilícita no solo por la voluntad, sino por los hechos que han cometido, ¿no? Yo siempre creo que la asociación ilícita, así entendida como el mero acuerdo de voluntades, es inconstitucional. Pero acá no hay solo un acuerdo de voluntades, hay una ejecución, ¿no? Y ha habido gente privada de libertad que son secuestros de alguna manera, ¿no? Son formas de secuestro. ¿Y lo suma entonces a Mañeto, a estos actores? Y es parte, habrá que investigarlo, pero sí, yo lo llamaría a declarar, claro. Ajá. Por lo pronto haría eso, y le mostraría ciertas coincidencias. No estoy condenando mediáticamente a nadie, pero sospechoso es. Está bien. O sea, ¿usted piensa que lo que hay son indicios suficientes como por lo menos para llamarlo? Por lo menos para llamarlo y que lo explique, sí. Sí, claro. Sí. Está bien. Y digo, nos referíamos al Consejo de la Magistratura. ¿Qué otras cosas ocurren? Por ahí es inédito y es difícil empezar a pensarlo, pero bueno, pasaron unos días y por hoy usted ha podido reflexionar. ¿Qué otras cosas se pueden hacer ante esta noticia que tenemos en este momento? Más allá de lo que pueda hacer. Lo primero es la revisión de las sentencias y de todas las decisiones que se hayan tomado, ¿no? De estos contactos, estos contactos son motivo de nulidad de una cantidad de cosas, ¿no?
creo que está más que probado que ha habido un contubernio acá, que hay una asociación ilícita operando para secuestrar a opositores, ¿no? Para perseguirlos, para inhabilitarlos, para incapacitarlos, para estigmatizarlos ante la opinión pública. Por eso, Navarro, lo que le digo es que esto es inédito, así como se ha dado en tiempos de gobiernos constitucionales, no se había dado nunca. Persecución política para meter presos opositores judicialmente. No. Y en los gobiernos de facto se hizo a lo bestia, pero ni siquiera se usó mucho a los jueces. Pero bueno, dejemos los gobiernos de facto. En los gobiernos constitucionales no había sucedido nunca. Hubo en Brasil una situación similar, y cuando surgió lo de Moro y la fiscalía, esos Telegram, hubo como una bisagra en Brasil, y la cosa cambió, y finalmente fue liberado Lula. ¿Piensa que puede ocurrir lo mismo ahora? No sé, Brasil tiene un Tribunal Supremo con unas características muy particulares. Nosotros tenemos una Corte Suprema de 5 personas. No sé lo que puede pasar. No puedo trabajar de auguro, no. Claro. Pero aparecen elementos nuevos, digo, que dan más posibilidades. Sí, yo creo que de no hacer nada la cúpula nuestra queda muy comprometida con este proceso. Ese es el problema. No sé ¿A qué se refiere la cúpula nuestra? ¿Cómo la cúpula nuestra? Bueno, la Corte Suprema. Ah, ok. Si no hace nada ante esta situación, la Corte queda muy comprometida. Y claro, sí. No sé si van a querer, por eso no puedo hacer de augur, no sé cuál va a ser. Esta Corte Suprema es un poco imprevisible. No sé lo que hará frente a esto. Pero ¿qué podría ser? De lavarse las manos frente a planteos de nulidad y todas esas cosas, planteos de los defensores, y bueno, quedaría muy comprometida con este proceso, con este fenómeno, ¿no? Uh-huh. Bien. ¿Lo sorprendió esto o era nada? ¿Es una comprobación de algo que usted sabía? No, a Dios gracias, no me sorprendió. Lo que me sorprende es que haya salido la noticia y que se haya podido probar. Eso me sorprende gratamente, sí. Sí. Usted sabe que además esto surge de un pedido de información pública, ¿no? De un hecho constitucional, transparente. Sí. No lo encontramos corriendo por Palermo, ¿no? Ari Lijanadi hizo un pedido de información pública. Sí. Sí, lo que sorprende gratamente es eso. Y bueno. Claro, y después el trabajo de cruzar y que aparezca y poder mostrarle a la sociedad que mientras uno sigue su vida natural, hay gente que estaba haciendo eso y que después de que se reunían ocurrían cosas en este país. Sí, pero ¿sabes lo que me sorprende, Navarro? La torpeza. La torpeza. Es decir, dejar registradas las visitas. ¿Y no es impunidad eso? ¿No es sentirse impune? Es sentirse impune, sí. Sí. Okay. Sí. Es un grado de torpeza que emerge del sentimiento de impunidad, sí, efectivamente. Sí. Bien. Escribía Edgardo Moca, no sé si lo leyó, yo lo citaba, que es una impunidad que va más allá de lo que puede ser la torpeza personal, sino que es una impunidad de clase, decía él. No sé si está de acuerdo, a mí me resultó interesante ese concepto. De que posiblemente. Puede ser una impunidad de clase y también una torpeza política, ¿no? Porque, bueno, sí. Sin embargo, cuando le pidieron los documentos lo ocultó, ahí se acabó la torpeza. Sí. Sí, ahí fue donde se dio cuenta, pero no se dio cuenta que ya había dejado los 10 dedos, claro. Claro. Y hay un hecho que no sé si usted lo leyó, que nosotros publicamos también, y es que vio el secretario Darío Nieto, el secretario de Macri, sí. que se pudo acceder a las notas, no a los WhatsApp porque él los borró, pero sí a las notas,
de su Sí. teléfono, en donde él pegaba los WhatsApp, y decía hablar con Boriski de la denuncia. Claro. Le recordaba a Macri. No, naturalmente que no se fue ahí a hablar a hacer sociales, no era los 15 años de la nena que se iba a celebrar, claro, no cabe duda. Claro, No. claro. Digo, como, no sé, ¿no? Yo no soy abogado, pero yo me imagino que yo sumaría todo eso, ¿no? Es decir, bueno, el secretario de Macri anotó esto, después el juez fue, después Macri eliminó de los listados para que nadie se entere. Claro, por supuesto, no, creo que este ensamble así, procaz, digamos, está perfectamente probado, esto no hay nada que hacerle. Ajá. Okay. Estábamos viendo, naturalmente, estábamos viendo cómo se armaba un poder judicial a gusto, cómo se trasladaban jueces, cómo se armaban cámaras, cómo se perseguía a alguien. Sí, bueno, si todo eso lo reunimos con esto, bueno, lo que nunca creí realmente es que el grado de torpeza fuese tal como para que quedasen las huellas así de todas estas visitas y todo esto, ¿no? Claro. Francamente me asombra, sí. Es producto de un sentimiento de impunidad. Sí. Sin duda. Zaffaroni, muchas gracias por atendernos. Al contrario, Navarro, un gusto. Un Hasta abrazo. cualquier momento. Chao, un abrazo grande.